Nuestro invitado de hoy es periodista, escritor, políglota, viajero, conferencista y corresponsal. 6 mundiales cubiertos sobre el terreno, contando historias que permanecen en la memoria colectiva. Camino a la Copa Mundial de la FIFA, Panini y Apuntes de Rabona construyen una sinergia en este podcast llamado Estampados, en donde abordaremos distintos temas del fútbol a partir del entretenimiento y mucha cultura pop. En este primer capítulo tengo el placer de presentar al gran Alberto Lati. Beto, ¿cómo estás? Al contrario, Pepe, es un privilegio estar con ustedes. Sabes que la admiración es recíproca completamente porque además, pues he tenido el privilegio de seguir el crecimiento que han llevado en todos los proyectos en los que han estado. No solamente Apuntes de Rabona, porque ha habido muchas etapas en este partido, ¿no? Hasta llegar a este nivel de presión alta y recuperación absoluta. Y porque no son tantos los proyectos que priorizan por encima de todo el balón y los que hacen hazañas con los balones. Así que feliz de estar entre raboneros, estampados y demás. Además, queríamos hacer una mesa de tres, una salida a la Volpiana, y por eso dije, no, Beto Lati también tiene que estar acompañado de otro de los comunicadores, escritores y periodistas que más admiro y ahora director editorial de Apuntes de Rabona, el gran Ricardo López. ¿Cómo estás, Rick? ¿Todo bien? Pepe, Beto, un privilegio. Yo estoy muy contento por el proyecto, por tener aquí a Beto, que además de ser un referente y un faro del oficio, se lo he dicho todas las veces posibles, Beto ha pavimentado y ha allanado el camino, o muchos de los caminos que hemos intentado transitar como medio independiente en Apuntes de Rabona. Entonces es un día histórico, una fecha importante para nosotros y agradecidos de que estés por acá. Qué honor, Ricardo, y qué compromiso, porque si tú vas en la línea por derecha, creo que yo por izquierda iré más hacia atrás. No, es un placer, Ricardo. Muchas gracias por las palabras. Como rompehielo tenemos una primer foto que me gustaría que vieras y que compartieras las sensaciones que te deja esta postal. ¿Quién es este niño? A ver, un niño que soñaba con ser comentarista. Ahí estoy junto a mi padre, en paz descanse. Esta foto tiene que ser de hace por lo menos 40 años. Yo creo que ahí tendré unos 7 años. Tengo ahora 47. Y era un niño que sabía que no era ni remotamente bueno jugando fútbol. Hay algunos que se pueden llegar a engañar un poquito, ¿no? Decir, bueno, sí meto goles y tal. Y que su pasión por el fútbol no cambiaba por mucho que fuera malo jugándolo. Y a partir de eso decidió, desde esa edad o incluso antes, que su camino era contándolo. Oye, Beto, además por esa época, entre 7 y 11, ya es el germen del Beto Lati contador de historias. Ya tú contabas que escribías historias de mundiales en un verano, que te tomaste un tiempo para comenzar a fraguar lo que va a ser tu oficio. Cuéntanos de esa Tuvo etapa. que haber sido, Ricardo, si aquí tengo unos 7 años, quizá 9, tuvo que haber sido un par de años después. Todavía tenía pelo, como en este caso, aunque muchos no lo crean, duró un poquito. Fue en el verano del 89, porque aquel intento del libro ya no incluye Italia 90. De hecho, me atreví a hacer una previa de Italia 90 en aquel momento, convencido de que los naranjas, Países Bajos, los holandeses iban a ser campeones. Veníamos de la Eurocopa del 88, la sensación con el Milan de Sacchi. No podíamos pensar que iba a venir esa debacle del equipo neerlandés rumbo al Mundial del 90, pero así es el fútbol evidentemente. Pero sí fue por esa época que hice aquel, en un cuaderno, copiar marcadores de las Copas del Mundo y yo asegurar que era mi libro, más bien era un plagio o una recopilación de estadísticas, pero creo que a esa hora no podemos, a esa edad no podemos ser tan exigentes, ¿no? Pero ya te había brotado algo, Sí. ¿no? De que sabías que querías comunicarlo. Igual lo hacías de una forma completamente lúdica, pero que era el primer paso que hoy cuando rebobinas la cinta dices, ah, mira, esto si lo hacía a los 9 años es porque el comunicador ya estaba dentro del Alberto Lati de esa edad. Sí, y tuvo dos funciones muy especiales ese cuaderno al que yo llamaba la enciclopedia de los mundiales. La pretensión viene desde entonces. Hubo dos legados importantes. El primero, descubrí que tenía mejor memoria de lo que yo imaginaba. Para lo que no me interesaba en la escuela, las cosas entraban y salían, pero con vía completamente libre. Lo segundo, porque aquí esto implicaba que ya de repente llegaba a la escuela y ya me decían, campeón de goleo del Mundial 66, y yo tranquilito, Eusebio. O sea, iba diciendo datos mundialistas, árbitro de la final del 30, Langenus. Tonterías así, pero ya me las aprendía. Y el otro punto fue una incipiente
un incipiente afán de investigar, porque me faltaban 2 tomitos del lugar del que copiaba los marcadores. Suiza 54, España 82, y no podía quedar incompleto. Me fui a la hemeroteca, justamente mi padre que aparece en la foto, me dijo, pues vete a la hemeroteca. Y a esa tierna edad me fui a la hemeroteca a pedir los periódicos de junio y julio del 54 al 82 y terminé de recopilar mis marcadores. No existía Wikipedia, sobra decirlo, porque no existía el acceso a internet, ni mucho menos, ¿no? Eso está cañón. Para la gente que nos ve, Sí, Ricardo. Mis hijos no me lo pueden creer. No, totalmente. Era otra dinámica completamente distinta. O sea, ya el hecho de ir a la hemeroteca, hoy todo lo tienes aquí al alcance de un clic, ¿no? La información. Sí, de hecho, debería ser riguroso tener una visita precoz a la hemeroteca, Ciudad Universitaria. Qué bueno que traes esto. Y vamos a seguir removiendo cosas, evocando recuerdos, apelando a la nostalgia. Te tenemos otra dinámica. Nos interesa mucho que veas qué esto joya. y que nos digas cuál es tu primera toma de contacto. El primer mundial de la infancia, ¿cómo recuerdo? Esto es una toma de contacto simplemente, el primer mundial. Yo me acuerdo perfectamente de ese álbum de España 82, pero con mi hermano rellenándolo. Estaba por cumplir 4 años. ¿Hermano mayor? Mi hermano me lleva 11 años y futbolerísimo. De hecho, les voy a contar algo. Él va a un concurso en Imevisión, ahora Televisión Azteca, de conocer respuestas de fútbol, y lo gana y se gana sus boletos para el Mundial 86. O sea, futbolero y enterado y lo que sea, ¿no? Nunca pensó en este camino, pero sí le encantaba. Yo me acuerdo de él pegando estampas en el España 82. Muchos no tienen recuerdos de antes de los 5 años. Yo sí los tengo. Y ya cuando me emociono rumbo al 86, le robo el del 82 y le robo el del 78, que los había llenado él, y me decía, oye, son mis álbums. No, ya son los míos, porque para el 86 yo ya estaba de verdad eufórico con irlo rellenando. Y con ese del 86 me acuerdo de algo muy particular, que yo iba a la peluquería, otra vez había cabello, y yo decía cómo quería que me cortaran el pelo buscando los cortes, y me detenía con la selección de Dinamarca. ¿Te acuerdas del uniforme de Dinamarca? Sí. Que aparte era innovador porque era asimétrico, ¿no? Con rayas, con triángulos, con rojos, era de Hummel, me parece. Y yo con base en eso buscaba, porque era la inspiración que había. Dinamarca se veía la revolución total del fútbol antes de que España y el buitre los aplastaran en Querétaro. Oye, qué interesante, Beto. Entonces, España 82, digamos que ese tránsito entre España 82, México 86, es, digamos, tu primera toma de conciencia de mundiales. Ahora, esa toma de conciencia es pasional, es racional. Ahí cómo se va forjando esta identidad del contador de historias en clave mundialista. A ver, en clave mundialista, lo primero es enterarte. En México 86, otra vez los niños van a pensar que estamos en el Paleolítico. No es que no existiera celular, no era ni pensable que un niño de 8 años o de 10 años tuviera acceso. Había unos televisores de baterías, las baterías grandotas que eran carísimas y no duraban nada. Eran anchos, quizá eran 50 centímetros de ancho o 40, para ver un monitor más pequeño que el de un celular, un teléfono inteligente. Y como era de baterías y tenía una antena, yo lo escondía en medio de las mochilas y yo estaba en la orilla cuando México estaba enfrentando a Bélgica, que era un día de clases, si mal no recuerdo fue un viernes. Entonces yo iba espejeando, viendo, y cuando mete gol el Sheriff, le digo al de al lado, gol de México. Y dice gol de México, y de repente el efecto dominó. Toda la primaria sale de sus salones a gritar gol de México, hasta que vieron que yo había sido el causante de... Hoy por hoy no, hoy ni va a haber clases, o además los llevan a un auditorio muy cómodo y hasta les ponen palomitas para que vean a México. Eras el agitador. Jugar. Sí, pero yo por ver los partidos de México, ¿no? Lo primero era enterarme. Me acuerdo perfectamente para Estados Unidos 94, decir que me dolía la panza y salirme del salón para marcar a la federación inventando que era periodista a saber cuál era la lista final de Miguel Mejía Barón. Oye, Marco, ¿te la dieron? Marco del Esto, me parece que dije. Sí. Y me empezaron a decir los nombres, yo los anoté y ya llegué de regreso al salón diciendo ya, mi estómago ya está más tranquilo. Pero sí había ese afán de enterarme. Un año después de Estados Unidos 94, a los 17, ya voy por mi oportunidad a Televisa y básicamente durante un año hago mensajería y aprendo de todo un poquito, ¿no? ¿Influyó la fiebre mundialista, por ejemplo? Porque hablas del Mundial del 86. Sí. Ahora a muchos jóvenes les puede pasar un poco lo mismo, de que saben que es, sí, un Mundial con triple sede. Sí. Pero el hecho de vivir un Mundial en casa también como que despierta, voz a voz, un furor tremendo. ¿Te pasó eso en el 86? En mi caso, categóricamente sí. Hoy por hoy ya no creo que sea necesario. Tengo hijos de 12 años para abajo y la pasión que traen de fútbol
Y el condimento social que tiene el fútbol para ver si perteneces o no perteneces ya es total. La cantidad de niños que hoy juegan fútbol es mucho más elevada. También el acceso a la cantidad de partidos que tienen. Cuando yo era niño podías ver un partido de España a la semana, el de Hugo Sánchez, que lo pasaba Televisa, luego uno de Italia a la semana, domingo tempranito, que lo pasaba Imevisión, exactamente. Sí. Y de muy poquito se fue abriendo, de repente con sistema de cable, uno del fútbol argentino. De repente, Premier League era un territorio imposible, desconocido. Sí. Completamente desconocido, que además no había nacido la Premier League, nació hasta el 92, 93. Exacto. Pero no era algo a lo que tuviéramos acceso. Y hoy por hoy es otra cosa. O sea, hoy por hoy un futbolero devora highlights y resúmenes y partidos de lo que tú me digas, ¿no? ¿Qué les digo a ustedes? Que se comen 85 partidos al día. Por placer, además, ¿eh? Oye, es muy admirable esta curiosidad intelectual precoz, sobrenatural, diría yo, pero luego está la sensibilidad para trasladarlo a una historia, para contar la historia. ¿Cómo se cultiva esa sensibilidad? No solo ya para interesarte en ciertas cosas, sino saber cómo contarlas, ¿no? Me desplazaba a hoteles en Polanco para comprar las revistas de fútbol europeo. Llegaba Don Balón con un mes de retraso. Demasiado decir para una revista semanal. Las guías enormes también de Don Balón, esas eran una joya absoluta. Claro, esas guías, que es una pena que la inmediatez de Internet han ido suprimiendo ese impreso que es tan sabroso, ¿no? World Soccer llegaba la 11 de Francia, que yo no hablaba francés. 11, y también una alemana, ¿no? Amigos, 11 amigos, puede ser. Llegaba de repente, aunque no, pero sí llegaba, y mucho después 442. Exactamente. Mucho Inglesa. después, Sí. Y eso era como te movías. Y luego de repente me encontraba en algún hotel con un Guerin Sportivo. Y entonces vámonos, o la Gazzetta dello Sport. Y eso a mí me cultivó mucho el ver diferentes maneras de contar historias. Y tuvo que ver también que mis primeras coberturas, la Eurocopa 2000, fueron a la par de cuando yo estaba en la universidad, en tercer semestre, en cuarto semestre, porque hice toda la carrera de comunicación en simultáneo, que ya trabajaba en Televisa. Y siento que esos múltiples sabores de un campus, interés por el cine, interés por la literatura, interés por la sociología, generaron unas ganas que no siempre he logrado canalizar de la mejor forma, de hacer piezas de más temas, más variadas. Reitero, no siempre lo logré. Yo lo intentaba en el 2000 en esa cobertura, de repente veo piezas y digo, no, qué forzadito, con calzador. Pero sí de ahí vino un poco, Ricardo. ¿Y qué te gustaba más? ¿El periodismo, el comunicar que se va desarrollando o el fútbol? Se puede decir empate 2-2, pero por ejemplo, a mí me pasó que me encanta lo que dices de que cuando eras niño y llegabas a la escuela, los compañeros te preguntaban, oye, ¿y quién es este futbolista francés tal? Y tú te sabes la respuesta. Y entonces yo por lo menos ahí descubrí que me apasionaba contar historias, incluso me gustaba contar más cosas relacionadas al fútbol que jugar fútbol, que era algo súper placentero. ¿A ti te pasó más o menos esa misma ecuación en donde te dabas cuenta de, al exponer un punto, hablar de una selección, hablar de un equipo, hablar de un mundial, te generaba más placer que incluso jugarlo? Sí, y llegó a darme un poco de vergüenza, porque decía, no puede ser, me parece incoherente. Y ahorita que lo dices, lo entiendo mejor porque sí me pasó muy parecido. Y ya luego he llegado al punto de que en mi euforia por estar en una zona mixta tras una final como la de 2014 en Maracaná, viendo a Messi pasar, viendo a Schweinsteiger, con el que tenía relación desde sus inicios en el Bayern, yo vivía en Alemania, llegarme a dar un abrazo, yo llegué a pensar, no cambio mi trabajo por haber jugado esta final. Creo que exageré. No, jugar una final de mundial es otra cosa. Pero llegué a pensarlo y es parte de lo que dices, ¿no? De la pasión de poder estar ahí, poder contar la historia, poder estar de primera mano, poder tener acceso a todo esto. Luego en esa final hay un episodio que es curiosísimo porque Mario Götze frente a mí le pide una foto a Messi y en la selfie aparezco yo de fondo. Mi única foto con Messi no es entrevistándolo, de eso no tengo fotos. Es de fondo, después de haber perdido una final de mundial, con Götze, que hizo el gol para ganarla, se la pidió. Ahí salgo yo paradito. Pero es la mejor anécdota posible. Sí, claro, ¿no? es increíble, ¿no? Oye, Beto, otra cosa que me interesa mucho, el fútbol como pretexto para entender realidades más complejas. ¿Cómo hablabas de esta complejidad de una anécdota anterior del calzador, de cómo vas insertando todas estas pulsiones, todos estos intereses en términos intelectuales con el fútbol? ¿Qué tan complejo es entender el mundo a través del fútbol? Es que la brújula que yo encontré para desplazarme
por la historia, por el siglo XX, incluso entrar al XIX, por el mundo, por las culturas, por los idiomas, fue el balón. Esa fue la brújula. Yo estoy convencido que si yo hubiera tratado de desplazarme por el mundo a contar historias bajo otra premisa, no lo hubiera logrado. Y terminó siendo una inercia a veces rara en mi carrera porque en canales de deportes termino hablando de casi todo menos de fútbol en ocasiones, o mis historias son de casi todo menos de fútbol. Y lo disfruto muchísimo porque finalmente la brújula que me llevó a esos temas fue el deporte. Y justamente ahí quiero meter el tema de las primeras coberturas. Sí, Hablabas de la Eurocopa del 2000, sí. tu primer mundial, Corea y Japón, 2002. Hay muchos jóvenes que saben quién es Alberto Lati, muchísima gente te conoce. ¿Cómo fue ese primer paso? Tú eras súper joven para que te digan, oye Beto, te vas a ir a Corea y Japón, vas a hacer una cobertura de largo aliento, construye historias, consume la cultura de un país completamente distinto y luego vamos a retratarlo en lenguaje televisivo. Era un reto brutal. A ver, esto te lo puedo responder en 3 pasos. El primero, Sydney 2000, los Olímpicos, no me llevan porque deciden que yo sí vaya a la Eurocopa. Y dicen, está muy chavo, tiene 21 años, tiene 20 años, se va a volver loco. Solamente uno. Y voy a la Eurocopa y las cosas salen demasiado bien. Logro entrevistas muy importantes, me voy a la casa en Lieja de Jean-Marc Bosman, que ahora la historia se lo ha devorado, pero es el hombre que desencadenó lo que es el fútbol moderno. El fútbol globalizado. Con su depresión y ya luego cayó en alcoholismo. Y me acuerdo que su perro se llamaba Freedom, la libertad fue para los jugadores, pero no para él porque su carrera quedó truncada. Por cierto, jugó con Carlos Hermosillo en aquel estándar de el Lieja. estándar de Lieja, Sí. sí. Y todo sale muy bien. Voy a los que les gusta el ciclismo a la casa de Eddy Merckx, que El es caníbal. la primera gran gloria del ciclismo de ruta. Y luego de ahí me mueven a Valladolid porque Cuauhtémoc iba a ser fichado para ver la llegada de Cuauhtémoc y todo esto. Y esto genera una sensación de que yo cuando voy al exterior hago las cosas bien. Y en ese momento, después de que en Sydney las cosas no le salen bien a Televisa, llega Javier Alarcón como director editorial y piensa en un proyecto sin precedentes y también con un presupuesto sin precedentes. Mandar un equipo a estar generando reportajes desde 9 meses antes del Mundial. Y así es como yo me voy a Japón. Javier ¿Te me lo acuerdas? plantea. Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Te acuerdas cómo fue esa charla con Javier? Sí, claro que me acuerdo porque aparte la vida es rara. Yo tenía varicela y estaba deprimidísimo porque ese día yo tenía que haber dado el discurso de graduación de mi generación de comunicación. Me habían escogido a mí para darlo. Lo tenían preparado, estaba muy emocionado. Es un gran honor, ¿no? Claro. Me emocionaba más que cualquier transmisión, junto a todos mis compañeros. Y me da varicela y no puedo ir. Y cuando te da esa edad, ya pega más fuerte. Sí, sí, sí. Y es cuando me marca Javier y me dice, ¿quieres ir al Mundial? Le digo, sí, claro que quiero, pero faltan 6 meses. Que aparte era raro, por Televisa ni derechos tenía todavía. Fue un lío, los tenía DirecTV. ¿Te acuerdas que fue un Mundial DirecTV, sí, diferente, sí. no? Y de inmediato le digo que sí. Me dice, piénsalo bien, háblalo con tus papás, estás chico. No hay nada que pensar. Sí. Y cuando cuelgo es cuando digo, en la torre, ¿qué demonios voy a hacer a Japón a vivir? ¿Cómo proceso todo esto? Y las cosas se dan de una manera muy especial porque al otro día platico con mi papá que en un principio no le había encantado que yo tomara este camino. Y le cuento esta posibilidad y él me dice, si en algún momento yo no te apoyé más, fue porque quería lo mejor para ti. Felicidades. Qué gran paso. En vez de decirme, no te vayas, ¿cómo crees? Vas a ir y lo va a hacer increíble. Y sí fue un momento muy especial para mí. Y ahí es cuando me voy a Japón, 10 días después, 2 semanas después, cosas así. Sin ni tiempo para nada. Déjame le pregunto algo rapidísimo Sí. porque toca el tema del papá. Ujú. No todos los que nos dedicamos a esto tenemos el apoyo de nuestros papás. Mucha gente te dice, uy, antes de jugar al periodismo, al periodista, vuélvete abogado, vuélvete contador, vuélvete ingeniero. Haz algo serio. Haz algo serio. Rápidamente, ¿qué relación, también acordándome de la foto, cómo fue esa relación para decirle a tu papá, oye, yo quiero estudiar esto? ¿Y cuál fue la respuesta de tu padre para decirte, sí, si quieres ser escritor, comunicador, periodista, dale con todo? En algún momento cuando iba a elegir carrera, que eso no se discutía en mi casa, era forzoso, él me decía, estudia otra cosa, por si no sale este camino, pues ya eres ingeniero, no sale este camino. Y yo decía, es que no soy bueno para ninguna otra cosa. Creo que era un poquito duro conmigo mismo, o era una manera de chantajearme para irme a donde yo quería ir. Y yo me aferré a este camino y puse todos los huevos en la misma canasta. Y ahí fue cuando terminó de pegar eso, y por supuesto que su apoyo fue
no total, más que total. O sea, todas mis situaciones, todos mis números, todos mis viáticos, todo él se ocupaba, hasta mis uniformes para que me llegaran, él se ocupaba. Si salía en la tele o no salía en la tele, a él le tenía sin cuidado. No era excesivamente futbolero, a diferencia de mi hermano y de mí. Pero sí tenía su apoyo total, ¿eh? Bien. Y aparte era americanista, imagínate. Hay un par Ahí. sí, difícil, ¿eh? Hay un par de cuestiones fundamentales que quiero tocar contigo, pero antes más ramalazos, más golpes de nostalgia. Te escuchaba, y es inevitable traer a cuento esta foto, además. Sí. 2002. El Italia-Ecuador. Ecuador, ¿no? Sí, que para mí fue difícil porque se jugaba en México-Croacia. Y como yo había seguido Italia toda la semana previa, porque para ese momento yo ya había aprendido italiano y ya tenía cierta relación con el grupo, entonces me mandaron con la selección italiana. Y ahí estuve pegado con ellos, y era un equipazo ese de Italia. O sea, hoy vemos a la Italia actual que su bandera puede ser un Calafiori, puede ser un, no sé, Donnarumma. Eso era una locura. Sí. O sea, traían a Vieri y traían a Totti, Del y Piero, traían a Del Piero, y Totti, traían a Maldini en su Iniesta, último mundial, Cannavaro. y a Nesta, y a Cannavaro, y a Zambrota, Buffon. Bueno, 4 años después son campeones del no, mundo. O sea, este además. era un equipazo de Italia. Y en ese momento me dejan, porque yo había seguido Italia, en el Italia-Ecuador, y para mí no fue fácil. Dijo, está jugando México-Croacia, su debut mundialista. Pero bueno, ya he llegado ahí, evidentemente, a disfrutar la cobertura, y salió en entrevistas espectaculares. Era el Ecuador de Alex Aguinaga, que por ahí se lesiona medio torneo, me parece. Oye, Beto, una cosa que hablabas, te toca la bonanza de las corresponsalías, que para mí la dignificaste mejor que nadie. Y hoy hablar de la bonanza de las corresponsalías es un poco contradictorio porque estamos justamente en una época en la que ya cuesta, imposible. son precarizadas, no hay tiempo. ¿Qué piensas de esta transición, de esta evolución del oficio de contar historias de largo aliento sobre el terreno? Es que cambiaron dos cosas. Una, el presupuesto, porque antes el presupuesto se centraba en 2 voces, Televisa y Azteca, o alguna más emergente. Iban creciendo ESPN, Fox Sports, pero iban creciendo apenas, inicios, primeros 2000. La segunda, en ese momento estaba el mundo muy desconectado, por mucho que existiera internet. Una cosa era meterte una página que se actualizaba cada 3 días, 4 días o cada partido del equipo. Hoy por hoy accedes a información, a videos, a fotos, sea para bien o para mal, porque también hay mucha distorsión y hay mucho fake y hay mucha inteligencia artificial, pero accedes a mucha información en tiempo real. Y eso hace que el rol del corresponsal haya ido cambiando o se haya ido perdiendo un poquito, ¿no? Yo todavía tuve esa etapa en la que si no mandabas un nombre, si no tenías los pies sobre la tierra, no entendías lo que estaba pasando. Y en esa corresponsalía de 2002, ¿qué era lo que más te emocionaba y a lo que más le temías? Supongo que llegaste, por ejemplo, al aeropuerto de Narita, ¿no? En Tokio. Llegas y dices, ay, güey, ¿cuál es el siguiente paso, no? Empezar a construir historias. Estoy abrumado porque ya me están, en cuanto aterrizo, ya tengo un mail que me metí, me acuerdo perfecto, en el aeropuerto de Narita, a un internet, pagabas para poder entrar a una computadora. Yo ni llevaba laptop en ese momento, ¿no? No tenía laptop. Y ya me dicen, tu primera historia la esperamos este día, la segunda historia así. Y cuando estoy viendo o tratando de entenderme cómo llegar al hotel, veo que está en Tachikawa, no en Tokio. Está en un suburbio de Tokio, con tráfico a hora 40 de Tokio. Dije, ¿por qué me mandaron allá? No, pues porque ahí decía que estaba cerca. Todo mal. Llegar, remar, desesperación absoluta. Ahí entendí que más pronto que tarde, aunque me resistiera, tenía que aprender japonés y terminó siendo una herramienta medular para poder funcionar bien. ¿Tomaste clases? No. Ya después tomé clases para los Olímpicos pospuestos de 2021, pospuestos por la pandemia, y ya lo perfeccioné. Pero ahí fue completamente empírico y en la calle. Autodidacta. Sí. No, bueno, eso está muy cañón, o sea, ser políglota, ahí tú mismo sabes que tienes una facilidad para los idiomas. Soy un poco obstinado. A ver, es un poquito como si ustedes dos les dicen, tienen facilidad para leer el parado táctico de un equipo. ¿Cuánto han estudiado? Me parece que es consecuencia de eso. Dice, no, bueno, es que Ricardo y Pepe a la primera te dicen cosas que yo no veo ni a la primera ni a la octava porque no es mi faceta. Ustedes lo han trabajado. ¿Cuánto han estudiado? ¿Cuántos podcasts, cuántos se chutan para entender mejor el juego y tener esa capacidad? Yo lo pongo igual con los idiomas. Sí ha sido un ejercicio de una profundísima repetición, ¿eh? Cuando estudiaba ruso, levantarme a las 4 de la mañana, 4:30, a tomar Skype con una maestra lejos, ya ni existe Skype, y que me pudiera dar clases de manera remota.
creo que sí es un poquito la repetición. Oye, y otra vez, historia sobre el terreno. Hay cada vez más rutas preestablecidas, esquematizadas, de periodismo viajero de receta en el que si no abordas determinadas narrativas pareciera que no estás hablando del lugar en cuestión. Cuesta cada vez ser más Sí. original Sí. cuando estás en cobertura. ¿Cómo haces para seguir alimentando esa curiosidad intelectual, ¿no? La curiosidad tiene que venir de ti, no de las cosas. Y esto lo entendí porque era muy fácil sorprender a la audiencia estando en Beijing en 2008 o en Sudáfrica en 2010 por ser culturas tan distintas, ¿no? No tienen que venir de las cosas, tiene que venir del prisma que utilizas, de la capacidad para abordarlas desde un punto distinto. Y sobre el tema de los mundiales, pasa 2002. Sí. Ya cumples el primer sueño, vamos a decirlo. Regresas a México. ¿Cuántos días estuviste allá exactamente? Con todo el mundial habrán sido 10 meses, cosas así. Regresas y en la siguiente junta editorial, ¿qué te dicen dentro Yo de regreso Televisa? muy desubicado a México. Es algo que yo nunca superaría. El convertirme en el centro de todo en los meses anteriores a Mundial u Olímpicos Ujú. y el sentir cómo me diluía completamente los meses posteriores y otra vez para arriba. Aunque a veces incluso me empezaba a comprimir, a hacer menos, ya desde el evento mismo que yo tanto había preparado y había contado. Eso fue un problema que yo llegué a tener y que no le encontraba la salida. Y yo me peleaba un poco con el personaje porque yo decía, no voy a poder viajar toda mi vida o cambiar de país toda mi vida. ¿Qué voy a hacer cuando eso termine? Y tan desubicado estoy que me plantean irme a España, un momento en el que estaba Javier Aguirre en Osasuna, estaba Rafa Márquez en Mónaco, iba a llegar el Tano de Nigris en paz descanse a Villarreal, iba a llegar Gerardo Torrado. Torrado estaba en el Poliegido y Poliegido. después iba a rebotar al Sevilla, aquel Sevilla de Caparrós. Y entonces me mandan para dar seguimiento a todo esto y a la Fórmula 1 y a los olímpicos en torneos de taekwondo y de tiro con arco y de lo que fuera. Y voy a España en la única corresponsal diferente. Y de ahí ya me voy a Atenas. Y de ahí me voy a Alemania. O sea, yo ya pisaría México esos 4 años, en total con vacaciones 2 meses, 3 meses. ¿Se podía tener familia en ese momento? No, hombre. O novia o No, lo que no, sea, no. No. Era donde llegara a ser completamente mi vida el carpetazo tan complicado de todo lo que habías construido socialmente, personalmente, humanamente, partirlo y al siguiente país. Y otro idioma y otra cultura y buscar un departamento que además tuviera techo plano, no 2 aguas, para poder colocar la antena. Otra vez me dice mi hijo, ay, hubieras hecho Zoom. Sí, hubiera hecho Zoom, pero no era una posibilidad. Me mandaban una antena enorme y tenía que tener orientación correcta al satélite para que yo lo operara y yo mandara la señal para emitir en vivo en la madrugada cuando era el noticiero en la noche en México, ¿no? Berto, ¿estás por arribar a tu 7º mundial? Sí. Has pasado por países fascinantes, culturas totalmente ajenas en todo sentido posible, pero incluso a veces los países anfitriones se empeñan en vender una imagen industrial, empaquetada, homogénea de sí mismos. ¿Cómo hacer para desmontar eso y no recurrir a los tópicos de siempre, ¿no? El mundial es una lupa, por no decir un microscopio. Todo lo que tiene el país se va a hacer grande. Lo bueno y lo malo. A algunos les salió muy bien la apuesta de lo que querían proyectar como marca país. Pienso, yendo a Olímpicos, Barcelona en el 92, pienso a Mundiales, Alemania en 2006. Alemania se posicionó como nadie pensó que se podía posicionar, con esa alegría, con esa festividad, con ese afán por la diversidad, por la tolerancia. Hay otros que les terminó colocando la lupa a muchas problemáticas. Pienso, por ejemplo, en Brasil con 2014 o Olímpicos 2016. Todas las demoras, todas las protestas, aparte ahí Lula empezó con sus problemas, Dilma con el impeachment, todo pasó con el Mundial alrededor. Pienso también en Qatar 2022, diversas problemáticas que tienen que no les molestaron demasiado, también se hicieron más grandes. Entonces, solamente pensar que el Mundial sirve para hacer grande lo que tú quieres o tú controlas la narrativa, es algo erróneo. No controlas la narrativa. Es arriesgarse un poco, sí, pero es mostrarte como eres, por mucho que te quieras disfrazar, ¿no? Digo a nivel país o ciudad. Y de todas esas coberturas en Copas del Mundo, ¿cuál es el reportaje que más te representa, del que más te sientes orgulloso? A ver, pienso con especial cariño el que fui a hacer con el nieto de la araña negra, de Lev Yashin. Muchos podrían decir, muy bien, también fuiste con la familia de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta. Sí, fue muy especial ese, ver la choza en la que creció Yuri Gagarin, donde se refugió su familia cuando los nazis tomaron su aldea y les quitaron la casa. Sí,
Pero Yashin, ¿están de acuerdo conmigo? Yo creo que en la mitología del fútbol el primer nombre es Lev Yashin. El único arquero que gana el Balón de Sí. Oro, ¿no? Y aparte hay algo. Por mucho que Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, no haya tantas imágenes para valorar lo que cuentan quienes los vieron, de Lev Yashin hay menos. Si nos acordamos del Mundial, un tipo saliendo vestido de negro, imponente, con guantes, que por él los guantes se universalizaron también, botando la pelota por todo el área hasta despejar. Pero no hay más que lo que nuestras imaginaciones o un imaginario colectivo colocó. E ir con su nieto a que me contara las historias de su abuelo. Ir con su nieto a que me contara cómo su abuelo en su primer partido tuvo una crisis de nervios y lo mandaron al hockey sobre hielo. Cómo su abuelo tuvo la amputación y lo que fue para la familia. Para mí eso fue muy fuerte. Como alguna vez, un domingo se bajó a jugar con el balón que vio y empezó a gritar el abuelo desde el balcón, ¡es el que me firmó Pelé, déjenlo! Ese para mí fue muy especial. ¿Están de acuerdo que Lev Yashin en la mitología es el primero? Porque aparte sabemos poco e imaginamos mucho, ¿no? Es que así se construyen también Claro. las leyendas del pasado, en donde no había tanto testimonio gráfico, visual, audiovisual, obviamente, y Lev Yashin. Y a través de quienes lo conocieron o de su familia, puedes escarbar un poco en la leyenda para encontrar a la persona, para encontrar a alguien de carne y hueso, ¿no? Fue en Moscú la entrevista. Fue en Moscú, sí. Sí. Ahora eso está interesante. Antes los mitos eran incorruptibles, casi. Sí. Es decir, Lev Sí. Yashin no tenía que lidiar con toda la lupa contemporánea en la que se te fiscaliza absolutamente todo, que antes se contaban historias un poco mejores, diría yo, en ese sentido, ¿no? Es que antes incluso también los líderes, los activistas, los políticos disfrutaban de esa faceta, porque no existían celulares apuntándote permanentemente. Era un entorno muy diferente en ese sentido. Y para colmo, con lo que representaba la Guerra Fría y el aislamiento de la URSS respecto a Occidente, era muy limitada la información de la que se disponía, ¿no? ¿Cuánto habríamos sabido de Ferenc Puskás si no llega a la segunda etapa de su carrera al multicampeón Real Madrid? Que es de donde hay grandes imágenes. De Puskás con el Honved he escarbado mucho. ¿Qué hemos visto de Puskás con el Honved? Realmente muy, muy poco, ¿no? O de Coxis con ese mismo Honved antes de irse al Barcelona. De Ladislao Kubala tenemos cosas de él a partir del Barcelona, inicios de los 50. Creo que no existía esa posibilidad de conocerlo. Y antes la anécdota era irrebatible, ¿no? La Sí, anécdota claro. era la que cimentaba toda la leyenda. El Trinche Karlovich, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo, ese es el mejor ejemplo, ¿no? O pensando en el guardameta Platko, que el guardameta que llevó al fútbol español, que era de la extinta Checoslovaquia, y un poema creo que de Rafael Alberti. Eso es lo que tenemos de él para pensar que era demasiado bueno. Y bueno, pues, si el poeta dijo eso es porque de verdad. Pero así se van haciendo las mitologías del fútbol. O Matías Sindelar en el Wunderteam de Austria en los años 30, o José Leandro Andrade también de los años 30 con Uruguay. No hay manera de que sepamos qué fue y qué no fue. Y sí se hacen incorruptibles las anécdotas. Es increíble eso, ¿no? Hoy te las desmontan en redes sociales, No, y bueno, en los bares, ya no. No, claro. es un terreno súper pantanoso. Ahora, quería también hacerte la pregunta sobre, dentro de estas coberturas, si tuviste alguna experiencia en donde te pusiste con cierto temor. Por ejemplo, me acuerdo que Sudáfrica tenía barrios Sí. bastante bravos, ¿no? Sí. O incluso en Brasil meterte a cierto territorio de las favelas es complicado, ¿no? A ver, temores diferentes. Te voy a contar una de Alfredo Di Stéfano. ¿Mm? Yo para cuando lo conocí ya había tenido el honor de haber conocido a Pelé y a Maradona y a Beckenbauer, muy suertudo, y pensaba, pero don Alfredo es otra cosa porque pertenece otra vez a esa mitología, ¿no? Y para colmo, los viejos de esa época que yo entrevistaba, o los ancianos de esa época, por ser más correcto, me decían, estos no juegan nada, lo que hacía Di Stéfano estaba en todas partes. Y cuando llego a entrevistarlo, que era una presentación de algo del Real Madrid, lo primero que le digo es, el Madrid de Zidane, de Figo, acababa de ganar su tercera Champions en 5 años. ¿Este Madrid puede alcanzar la gloria del suyo? Y en vez de salir con una salida más correcta, más, sí, siguen trabajando, pero son, ¿cómo me preguntas eso? Y se saca el pañuelo y se empieza a limpiar el sudor y se apoya en el No te lo voy a perdonar. ¿Cómo me preguntas eso? Y yo, don Alfredo. Y en el momento va pasando Paco Gento por el lado. Paco, me preguntó esto. Y se ve que el temor lo seguían teniendo. Alfredito, pues decirle, tú, vos también. Y Paco Gento ya estaba regañado. Y pasa Amancio por el otro lado. Amancio me dijo esto. Y yo estoy rodeado de 3 glorias del Madrid que no se atreven a decirle a don Alfredo que no fue una pregunta malintencionada, porque el temor que le tenían en la cancha se lo seguían teniendo. Tenía un carácter muy fuerte. No fue una buena entrevista, pero sí fue una buena manera de constatar lo que era este tipo y cómo se podía enojar. Tu personalidad. Sí, ahí sentí miedo. No te voy a mentir, dije, a ver si no me agarra a bastonazos el caballero.
Pero en términos muy diferentes, para el Mundial 2010 entramos a un barrio, a una grabación de lo más tonta, íbamos en el coche, se me ocurrió, para levantar un poco de las imágenes que te sirven para transiciones, y yo no sabía que era un barrio de inmigrantes. Y en ese momento los inmigrantes de Zimbabue, de Mozambique, de Zambia, habían sido víctimas de ataques de xenofobia en Sudáfrica. Y pensaron que grabábamos para algo malo. Y se pusieron muy mal y nos empezaron a rodear. Decidí agarrarme del camarógrafo, abrazados como pareja, en baile. Dije, si nos separan, esto termina mal. Y la turba nos movía para un lado o para el otro, y todos gritaban, y de repente sentí un objeto fuerte en la espalda. No quise imaginarme qué era, si era un arma de fuego, no quise imaginarme. Y me decían, suéltalo, en inglés, o vas a ver. Y en ese momento escuché que dos hablaban en portugués, vi que eran de Mozambique. Yo hasta ese instante no había entendido ni de dónde eran. Y le empecé a gritar en portugués. Soy mexicano, yo no entiendo nada de lo que me están diciendo, yo no sé lo que hayan sufrido. El casete lo puedes quedar acá mismo. Y este fue el que empezó a poner cordura. En cuanto se abrió, nos trepamos al coche. Decían, bajen del coche. No, ya no bajamos. Si quieren, rompan los vidrios, y movían el coche. Y hasta que se dispersó, nos fuimos. Cuando arrancamos, mi camarógrafo Miguelito, que era un tipo duro, de mucha experiencia, yo le vi una lágrima salir. Y yo empecé a ver mis piernas temblando diciendo, pensé que de esta no salíamos, ¿eh? Y en la grabación más tonta, no es que digas, me fui a hacer el reportaje para entender el ritual. No era nada relevante. Esa vez estuvo rudo. No, y también te das cuenta como periodista que todas las situaciones son presas del contexto. Pues no tenías ni idea en dónde estabas entrando. Yo no entendía nada. Yo vi unas imágenes atractivas para hacer típico B-roll, para hacer transiciones en tu reportaje. Hoy hablando de estas tensiones, antes de pasar a una dinámica que tenemos preparada para ti, ¿cómo convives con esta tensión? Escuchándote sobre Di Stéfano, lo pensé. Sí. Entre esta adicción al presente, este culto al presente, y en el no glorificar tampoco el pasado, el domar la nostalgia y no pensar que todo pasado fue mejor. Hay una tensión evidente en el comunicador y en el contador de historias. A ver, es que todo tiene claroscuros. Yo sé que es muy fácil para el relato poner las cosas de un solo color. Yo sé que es muy fácil para la historia poner buenos y malos. Todo tiene claroscuros. No nos ayuda que hoy por hoy en redes sociales el algoritmo nos persigue solo para darnos lo que nosotros queremos que nos dé. Es importante estar abiertos a mucho más nociones, opiniones, contenidos, y no alienarnos solamente en una visión calcada a la que ya teníamos concebida, el prejuicio. Creo que el presente tiene que voltear al pasado siempre. El presente que no voltea para atrás, sea en historia, sea en fútbol, sea en lo que me digas, no queda completo. Es imposible que ustedes, con los análisis tan precisos y tan digeribles que hacen para los que no entendemos de táctica, hablen de ellos si no están volteando lo que pasó antes. Si hubo un 4-2-4, si hubo una MW, si hubo... Cada proceso en este camino, invertir la pirámide pensando en Jonathan Wilson, cada proceso en este camino tiene que servir el pasado para entenderlo mejor. No, nada nació por ósmosis o nada nació por inercia de la nada. Todo tiene antecedentes. La dinámica, ¿no? Es que la famosa yo escucho a dinámica. Alberto y quiero seguir Sí. conversando, porque además acá Jonathan Wilson y la pirámide invertida. No, de aquí, o sea, queda sellado una comida, ¿no? Lo que o digan, sea, un fuera de placer. micro, lo que sea, pero vale la pena. Sé que eres de buen comer también. Sí, Sí, claro, sí, sí, sí. por supuesto. Que además se me confirió una responsabilidad con la que no sé si pueda lidiar. El A tema ver, de abrir que el es abrir sobre. el sobre, que es... Pero siempre genera emoción abrir el sobre. No sé si alguna vez les pasó, pero hasta el sonido del... No sé, a mí me generaba algo. Oye, ahora que ya los lleno con mis hijos, hay dos pleitos. ¿Quién lo abre y quién las pega? Exacto. Yo soy malísimo pegando. Yo Porque prefiero parece abrirlo que- porque además quedan chuecas. Sí, sí. Ya luego llega mi esposa. ¿La pegaste chueca? Le dice a mi hijo. Le digo, no, fue mi papá. Mira, te preparamos 3 tarjetas. A ver, por Ya favor. logré hacerlo de bien, Ricardo. manera clínica. Y las sacas rotas, güey. La primera va una tarjetita a la que queremos que reacciones. ¿Puedo verla? ¿Qué te provoca? Adelante. Uf. Sócrates. En un plano muy egoísta, muy ególatra, haberlo entrevistado. No lo pude entrevistar, lo pude conocer a través de Raí, que es un tipazo, su hermano, y más miembros de su familia, para hacer un reportaje, entender lo que representó este hombre en tiempos de la dictadura en Brasil, la democracia corintiana. Pero que no se nos olvide una cosa. A veces el personaje se devora a la obra. Su obra era tremenda. Lo que jugaba este tipo. Sí, sí. Aparte raro porque era demasiado alto para ser tan técnico, algo que ya luego otros como Jan Koller, se me ocurre ahora, también tendrían, pero no a este nivel, ¿eh? No, no. Y se veía todavía más alto por donde utilizaba los shorts. ¿no? Sí, O sea, por eran las muy piernas cortitos los súper shorts, largas.
Y aparte tenía algo curioso por la talla del zapato. Me parece que era demasiado pequeña para el tamaño que tenía. Creo que mucho de la técnica del fútbol o del juego bonito no se confeccionó en el Brasil del 70. Fue en el 82, porque las grandes narrativas surgen de la derrota. Como lo de la naranja mecánica no nació en el 88, nació en el 74 cuando perdieron. Claro. Y ese 82 de Brasil sí era algo Zico. hermoso, Al lo que medio hacía. campo, Zico, Sócrates. Dirceu, este hombre, Toninho Cerezo, que Toñi- jugaba todo, aunque era un poco más duro a veces. En la Roma, ¿no? Sí, Falcao. Sí, sí. Que decían que solo les faltaba centro delantero. Que un poco ahí la Sí, gente era pedía, decía, ¿por qué no llevan a Caviño? Que en ese momento se devoraba Ni la se liga. enteraron que existía, No se porque así enteraron era que por existía. entonces. Oye, y el arquetipo, el epítome de futbolista politizado, Sí, Alberto. capaz de levantar la voz, capaz de no dejarse la eterna crítica a Pelé es ¿por qué no hizo algo más en tiempos de dictadura militar? Yo no sería tan duro con él. No me parece que era una obligación de Pelé en ese momento. Y no me parece que la dictadura militar se sostuvo más o menos por los logros de ese Brasil. En algún momento con un amigo historiador brasileño, cuando vivía en Río, tratamos de hacer una línea del tiempo colocando un paralelo entre lo que vivía Brasil sociopolíticamente y futbolísticamente. Y sí queda con Juscelino Kubitschek, o Kubitscheki, como le dicen ellos, con la apertura, con el Bossa Nova, con Niemeyer y las construcciones tan novedosas. Ese Brasil tan novedoso. Pero no siempre va de la mano. Sí fue muy diferente a Pelé en ese sentido, pero no por eso yo juzgaría a Pelé. Más golpes de nostalgia, don Alberto. ver. Me disculpo de antemano ver. por remover tantas cosas. Yo estoy igual de emocionado, Uy, porque no sé qué viene. Mi sheriff. El sheriff era mi ídolo. Ya contamos el poco acceso que había a mediados de los 80 a ver futbolistas del extranjero. Antes de que yo estuviera enloquecido con Lothar Matthäus, que luego fue mi gran ídolo, era Fernando y era Hugo. Y como yo era defensa porque era malo, me mandaban para atrás, no jugaba como Fer. Y como las Chivas fueron campeonas y metió gol en la final, y como metió 2 goles en ese mundial, incluso yo cuando metí mis pocos goles, yo levantaba los brazos buscando el cielo donde mi papá todavía no estaba. Fer así lo hizo. Y luego la amistad que hice con él, siendo compañeros en Televisa, siendo compañeros en Fox Sports, fue muy especial, y que me invitara a presentar su libro. Yo en la presentación del libro de Fer, lo que dije, yo también fui el sheriff. No con tu capacidad, no con tu liderazgo, no con tu marcación, pero yo también fui el sheriff, evidentemente, porque yo jugaba sintiéndome que era Fernando Quirarte. Eso es muy bonito porque cuando se despierta la pasión siendo niño por un deporte que te gusta tanto que lo ves, siempre dices, y se da en cualquier reta de parque o de barrio, yo quiero ser tal, yo quiero ser tal. O sea, tú no juegas siendo Ricardo, Alberto No, para o nada. Pepe. O sea, jugamos siendo los futbolistas que admiramos, ¿no? No, y la envidia que me da no haber vivido ese gol contra Bélgica. Me imagino el furor colectivo, cómo explotó México. No, y cuando es el gol contra Irak, que aparte ya se nos iba el partido sin meter gol, sí fue algo tremendo. ¡Otra vez Quirarte! La verdad es que a Quirarte lo conocían muy pocos antes del Mundial. No, o sea, era muy famoso Hugo Sánchez antes que nadie. Y Pablo Larios por ser el portero. Y Tomás Boy. Y Manolo Negrete. Fer sí era famoso, evidentemente. No puedes llegar pero no a esa dimensión que el Mundial lo puso en un plano muy distinto, ¿no? Incluso de Europa lo quisieron y el Guadalajara no lo dejó ir. El famoso sheriff, además, gran apodo, ¿eh? No, y un tipo maravilloso, una persona maravillosa. Beto, la última. A ver, ¿qué te parece? uy, esta sí no la vi venir. Qué joya. Ah, enorme. No sé si ella parecería como el kinesiólogo o como el asistente del entrenador, porque otra pinta no tengo, ¿no? Entrenador de táctica fija, Alberto Lati. ¿eh? Dice, no. Pero no, está maravillosa. Pero a esta. ver, periodista, conferencista, viajero, estampa Panini, te faltaba nada más para coleccionar todos los oficios. Sí, porque aparte con Panini tengo una relación muy, muy íntima. Supongo que todos los futboleros la tienen, ¿no? Pero sí representó mucho para mí, en tiempos de tan poco contenido de fútbol y el que quería ver fútbol de fuera, el leer en el Panini en qué equipo jugaba cada futbolista, ¿no? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Sí, claro. ¿Cuándo nació? Creo que yo supe que existía Montpellier por Carlos Valderrama. Claro. Porque veía sobre su nombre y yo decía, ¿qué es eso? Y al principio, ¿será como Monterrey? Todo eso te daba el Panini. Para mí fue muy importante porque también era una apertura a los mapas, a la cultura, a la geografía. Y bueno, ver mi imagen ahí sí me emociona mucho. Sí, la Panini- primera toma de contacto. Pero se me hace una Panini, ¿no? herejía que esté junto al Sheriff y Sócrates. No. Panini lo que me gusta mucho es que
tiene la capacidad de transformar el presente en nostalgia, porque es algo que se vive y es algo muy social, el hecho de intercambiar las estampitas, de hablar de fútbol a partir de ese intercambio, una actividad muy sana, muy divertida y que luego con el paso del tiempo se vuelve un artículo de colección. Creo que son muy pocas marcas, muy pocos productos y proyectos tienen la sensibilidad y la capacidad orgánica para hacerlo. Y esto que decía Alberto del resorte intelectual, de la curiosidad. Sí, Yo claro. también veía, me acuerdo mucho de la Croacia del 98, yo veía Zagreb, Split, y Claro. ahí descubrí esas ciudades, esos lugares, ¿no? Sí, y luego no imaginarías que las ibas a pisar y las ibas a ubicar en un mapa. En ese momento sonaban a palabras imposibles. También el acceso a los idiomas, el tener los nombres de los países en cada idioma para mí fue muy importante en lo que después vino como persona que le gusta mucho hablar idiomas. Y me acuerdo muy bien, rumbo al Mundial 2006, entrevistando futbolistas mexicanos en Europa, que yo les llevaba su estampa Panini. Lo que era para ellos esa estampa. Ya eran tipos que ya habían jugado en ligas importantes con los mejores jugadores del mundo. Representaba mucho para ellos en ese momento. Creo que si queremos poner el máximo artículo de colección del fútbol, hoy por hoy tiene que ser ese. La manera en la que lo han hecho y la manera en la que esto persiste. Y luego la estética, me acuerdo del Cuellar del 78. Sí, O sea, también era un termómetro muy fiable para entender en términos estéticos cómo se veía el fútbol, ¿no? Cómo se presentaban los jugadores en cada torneo, las modas, los uniformes. Ya me acuerdo que había unas selecciones que ponían de a dos en cada Sí, foto, sí. ¿no? Me acuerdo perfecto, sobre todo en el del 98. Lo tengo, no sé por qué, muy Sí. presente. O los peinados de los búlgaros en el 94. Toda la cabecera Nasco de... Sirakov, con las ¿Te ojeras. acuerdas? No, pero parecía un personaje Bueno, de un Guillermo del Mijailov, Toro. que ya llegó ahí con su peluquín, Sí, porque sí. el Mundial 86 Sí. todavía no tenía peluquín. No, Peluquín, portero. algo... Sí, algo mal puesto, ¿no? Sí. no, esos búlgaros eran una banda. Lechkov, Kostadinov, la Era un anécdota equipazo. esta de Kostadinov llegando en la cajuela de un coche al Sí. partido contra Francia. Esa Bulgaria era un equipo diferente. No. Francia tenía un gran equipo para el Mundial del 94. Y Bulgaria se las hizo con Sí. goles de Kostadinov, si mal no recuerdo. Kostadinov y Lo tenían Penev. hecho. Y era una Francia que tenía a Jean-Pierre Papin y a David Ginola y a Cantona si no se peleaba porque eso era cíclico. Es empate, ¿no? En Francia. No, le van a Gana, ganar se al lo voltean, se lo Parque de los voltean, Príncipes. 1-2. Exacto. Bulgaria tenía que ir a ganar a Francia Sí. y van a ganar a Francia para A Francia le eliminarlo. quedaban 2 partidos. Era fase de grupos. Israel Exacto. y Bulgaria. Y necesitaba un punto. Y pierde los 2. Pero faltando un punto, cualquiera diría que ya estaba. Pierden los 2. Y ahí viene la debacle. Y luego en el Mundial de Estados Unidos a Bulgaria, ¿sabes quién los escoltaba? El FBI. O sea, el FBI los seguía en las concentraciones porque decían que eran tipos bohemios. Eran complicaditos. Sí me tocó ver fumando debajo del autobús a muchos jugadores. Sí. Digo Bulgaria porque sí, yo lo vi, ¿no? No es acusar. Si lo hacían abajo del autobús junto a la prensa es que no les daba vergüenza. Claro. ¿No? O a Rusto, el portero turco de 2002, que hizo un torneazo. Me acuerdo que el camión no podía salir porque decía, espérame, una calada más y me subo. Los mundiales también tienen esto. ¿Cuál ha sido, digamos, tu caballo negro favorito? Porque hablaban de Bulgaria, semifinalista en el 94, Suecia, semifinalista 94, Croacia 98, Turquía 2002, y así podemos ir repasando. Incluso Ghana Costa Rica en 2010. 2014. Costa Rica. Lo de Costa Rica la fue fase de algo... grupos Para mí de Costa Rica, porque es la fase de grupos más dura de la historia. Nunca han coincidido 3 campeones del mundo. Ahora con 48 ya es imposible. Y cuando fue el sorteo, todo el mundo decía a ver cuál queda fuera de los 3 grandes. A ver si... Sí, no, o sea, de saca Costa un Rica, punto, o era a ver ¿no? quién golea más a Costa Rica para acumular colchón. Uruguay, Pues avanzó. Inglaterra E Italia. e Italia. Y ves la Inglaterra que era. No, y Costa Rica jugando bien O con sea, digo una... Inglaterra porque fue la que quedó fuera. Esa Inglaterra de Roy Hodgson era un equipazo. El problema era Hodgson. El problema era... Sí, los exactamente. mismos ingleses, ¿no? Pero Pero llevamos reciclando ese discurso del entrenador inglés, ¿no? bueno, es que ahora con Tuchel, que renovó hasta 2028, yo creo que tienen un proyecto ambicioso los ingleses y son candidatos para 2026. ¿Tienes algún top 3 de candidatos de cara a la próxima Copa del Mundo? Para mí sí. Francia, España, Argentina. Por profundidad de equipo, no hay duda que Francia. Yo estoy 2 de esos 3 que comentas. ¿Cuál es el otro? Si tengo que reducirlo, acotarlo a top 3, yo metería Inglaterra tercero y Argentina cuarto. Argentina sin presión, ya habiendo ganado el torneo,
es peligrosísimo. Totalmente. Y yo tengo mucha desconfianza porque el Mundial es un club muy reducido, de los que no están acostumbrados a ganar. Y muchos me dicen, pero es que Inglaterra lleva estas semifinales consecutivas o estas finales de Eurocopa, más a mi favor. No están acostumbrados a ganar. A lo mejor me equivoco. Portugal tiene un trabuco también. Con España la defensiva me genera muchas dudas, muchísimas. Y la portería, porque de Hay la que ver fuente si queda ahí... con Unai, si queda con Joan, a ver qué hace. Yo veo a Argentina muy superior al resto, un escalón arriba de los demás candidatos. Aún con Messi, si no sabemos cuál es el nivel competitivo, Yo sí creo que Argentina o es sea, ¿tú crees que Thiago Almada, Nico el Paz, todos principal estos van a candidato, sí. actores Y no- de reparto? Y no veo a McAllister en su mejor momento y no veo a Enzo en su mejor momento, pero poniéndose el albiceleste creo que lo van a tener. Tienen eso los argentinos. Tienen eso completamente. ¿Qué es lo que ahora a los brasileños les falta? Antes era la inversa. Y al frente, hoy por hoy Lautaro es más que Julián. Pero vestido con el de Argentina, a mí Julián me gusta mucho más. Sí. Incluso los dos para dosificar a Messi ciertos contextos. Podría ser. Y Brasil, es que tienen a Carlo Ancelotti. Si Ancelotti llegase a ganar la Copa del Mundo, si ya es uno de los mejores de la se historia... acabaron las es que- discusiones con todo respeto al que me quieran poner, ¿no? Y ya el que le quiera decir que solamente alguien que anima o alguien que da paz, no. El fútbol es más complicado. Si Ancelotti logra que Rafinha juegue como en el Barcelona, si Ancelotti logra que Casemiro sea el que de pronto en el United hemos visto, pero solo de pronto, hay grandes perspectivas. Yo creo que se le está pasando muy bien. Carnaval, No, yoga bonito, Casemiro, Guimaraes y que los de arriba diviértanse, muchachos. Nadie ha ¿no? desarrollado un antídoto al carnaval, ¿eh? Todos han caído No, sí, claro. fulminados. Es muy fácil criticarlo a la distancia. Y por última, mi querido Alberto Lati, ¿para qué está México en la Copa del Mundo de 2026? Repito mucho y perdón si los que me siguen sienten que soy un disco rayado, que siempre preferiré equivocarme y que México gane. No solo en fútbol, en matemáticas, en política, en rayuela, en lo que sea. Yo no veo hoy por hoy un proyecto que nos permita soñar con cuartos de final. No lo veo. Mi premisa básica es, ¿por qué esperar algo distinto cuando has hecho lo mismo? Oyendo a la frase de Einstein o de Mark Twain, según quien la haya acuñado, locura es esperar resultados distintos haciendo lo mismo. No hemos hecho algo distinto. Es la realidad. Si hay afanes muy buenos con Lilini, creo que es un tipo que está donde tiene que estar. Creo que es demasiado pronto para que los frutos de su trabajo se puedan reflejar. Creo que siguen siendo excepciones y no reglas, lo que surge como un Gilberto Mora. Sí lo creo. Creo que el esquema de generación de talento de Estados Unidos son tan mexicanos como nosotros y tienen que estar, pero maquillan nuestras carencias porque no son producto de nuestra generación. Yo no veo el esquema para llegar más allá de octavos. No lo veo y algunos podrán pensar que soy muy optimista. Es Mundial de 48, el nivel es diferente de entrada, la exigencia también. Ojalá me equivoque. Quinto partido, que es lo Sí, quinto equivalente a bajo ese. octavos. Sí, Claro. así como en el 70 fue cuarto partido siendo cuartos, porque no Exactamente. había octavos de final. En 86 sí fue cuartos, quinto partido. Es el único partido de eliminatoria directa que México ha ganado mundial. Fue el de Bulgaria. Ese es un dato lapidario, ¿no? Ujú. Si ganáramos el 16avo, si lo ganáramos contra algún tercer lugar, si es que fuéramos primeros, sería apenas el segundo en la historia de eliminatoria directa de mundial que México ganara. Es un dato fuerte. Y todo parece que si es primero México, primero Inglaterra, luego por ahí octavos, sería México, En el Inglaterra, en el Estadio Azteca, exactamente. ¡Qué fiesta! Ya estoy listo. Me declaro listo para ese México-Inglaterra. Muy bien, Ricardo, ¿algo que quieras agregar? Nada, clase magistral, Alberto. Qué bueno que se pasó por acá con Apuntes de Rabona, con Panini. Hacía todo el sentido que comenzáramos con un perfil como el de Beto Lati. Agradecido y privilegiado. No, muchas gracias, Ricardo, qué honor. Gracias, Pepe. Amigo, siempre esta será tu casa, así que vámonos a comer pronto. Me va a encantar. Así que gracias a todos los que vieron este episodio, lo disfruté muchísimo, pasó volando casi una hora. Ricardo, Alberto, Saludos. y a toda la gente de Estampados, Apuntes de Rabona, Raboneros, gente de Panini, ya lo saben. Siempre un placer, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.